¿Quiénes fueron los celtas? ¿Quiénes eran las personas que dieron origen a gran parte de las naciones europeas? Para la historia universal, los antiguos celtas se componían de diversos grupos tribales que vivieron en regiones de Europa central y occidental aproximadamente hacia el final de la Edad de Bronce y durante la Edad de Hierro, 700 años antes de Cristo al 400 después de Cristo. Los celtas eran un grupo de tribus muy feroces y expertos en las guerras. Se les conocía por su habilidad como jinetes. Se dice que los celtas compartían las mismas costumbres y tenían lenguas similares. Eran muy hábiles en el trabajo del hierro y eran excelentes jinetes. Gran parte de la historia celta puede ser reconstruida a partir de los escritores romanos. A través de sus textos sabemos que en el siglo IV a.C., colonos y guerreros celtas procedentes del norte de los Alpes atacaron Italia y los Balcanes. Los celtas saquearon Roma en el año 390 a.C. y en el año 279 a.C., de tal forma que los celtas llegaron nada más y nada menos que hasta Delfos, en Grecia, y para el año 300 a.C. ya se podía encontrar celtas tan al este como los Balcanes y Anatolia. Los celtas, nombrados así por los escritores del pasado, estas tribus y sus culturas migraron y se establecieron en distintos territorios, desde Portugal hasta Turquía, hasta que el ejército romano luchó denodadamente contra los invasores bárbaros y los derrotó en la batalla de Telemón, en el norte de Italia, en el año 225 a.C. Posteriormente, los romanos se apoderaron gradualmente de las tierras celtas de Italia, Hispania, es decir, la península ibérica, y Anatolia. El comandante romano Julio César comenzó a conquistar la Galia, es decir, la actual Francia, en el año 50 a.C. Según los romanos, iban penetrando en las regiones celtas. Mataban o tomaban prisioneros en masa. De una población de entre 6 y 7 millones de celtas, 1 millón fueron asesinados y otro millón vendidos como esclavos. A finales del siglo I después de Cristo, los romanos habían conquistado gran parte de Inglaterra y Gales, además de toda Europa central, al sur del Rin y del río Danubio. Ya estaba en sus manos. Los celtas que vivían fuera de esas regiones habían sido derrotados por las tribus germánicas del norte y los dacios al este. En el siglo V después de Cristo, todos los restos de los celtas se cree que habían desaparecido de Gran Bretaña y Galia, cuando las invasiones germánicas siguieron al colapso del Imperio Romano. En la actualidad, las lenguas celtas sobreviven exclusivamente en los extremos occidentales de Europa, es decir, Escocia, Irlanda, Gales, Bretaña, Francia y Galicia en España. Se dice que los celtas utilizaban un calendario muy parecido al actual y sus fiestas caían en momentos significativos del año agrícola. La principal de ellas tenía lugar el 1 de noviembre y señalaba el fin del año oscuro y el comienzo del año nuevo, conocido en Irlanda como Samhain o Samhain. Era el momento en que los espíritus de los muertos podían vagar libremente, tradición que se conserva hasta el día de hoy, conocido como el Halloween anglosajón. Los celtas creían en un número de dioses más que en una única deidad todopoderosa, aunque estos dioses variaban de región en región. Se pueden identificar 3 figuras centrales: el dios de la tribu, asociado con la guerra, el dios del cielo y la tierra, y el dios de la artesanía. Para los celtas, el número 3 tenía un significado especial. En el arte celta hay muchas estatuas con 3 cabezas y dibujos con 3 lados. Los especialistas religiosos, conocidos como los druidas, actuaban como intermediarios entre el hombre y los dioses.
Todo esto es lo que se dice acerca de los celtas. La información la podemos encontrar en las enciclopedias, leyendas y en la red. Todo lo que se ha dicho de los celtas es cierto y está documentado. Es historia antigua, es historia pasada y no la podemos cambiar. Sin embargo, toda esa información únicamente sirve para confirmar que la historia bíblica es real. La historia bíblica es cierta, es verídica, y lo que hace la historia universal, la arqueología moderna, es complementar la historia bíblica, cuyo autor es Dios. Bueno, pues un científico, un erudito, atestigua que la palabra de Dios es real. El historiador y erudito W.H. Bennett, Howard Bennett, miembro de la Real Sociedad Geográfica desde hace mucho tiempo, pasó más de 50 años siguiendo el rastro de las tribus perdidas de Israel. Examinó pistas como el idioma, la heráldica, la cultura y el cumplimiento de las profecías. Finalmente obtuvo información de la localización actual de las ovejas perdidas de la casa de Israel. En su libro, La historia celta sajona israelita, escribe lo siguiente: como hemos establecido previamente la identidad israelita de los antiguos británicos, ahora surge la pregunta, ¿eran también israelitas estos recién llegados? Al considerar esta pregunta, el primer punto a tener en cuenta es que los sajones, que llegaron a Gran Bretaña desde Alemania y Dinamarca, no eran nativos de esas regiones. Los sajones habían emigrado previamente a Europa Occidental desde su antiguo hogar, al este del Mar Negro. Los historiadores, tanto antiguos como modernos, afirman que los descendientes de los Sacae, un pueblo que llegó a Europa del Este desde Media poco después del año 700 a.C. Sabemos que a los pocos años de haber sido llevados ahí, recuperaron su libertad y emigraron hacia el norte de Europa. Así vemos que la tumba de Israel fue el lugar de nacimiento de los sajones, ya que los sajones aparecen por primera vez en la historia llegando a Europa del Este desde Media poco después del año 700 a.C. y los israelitas desaparecieron poco después del año 700 a.C., mientras también emigraban a Europa del Este desde Media. Dos migraciones tan grandes al mismo tiempo y lugar son poco probables. Parece obvio que eran idénticos y que los sajones en realidad eran israelitas bajo un nuevo nombre. Lo que este científico está confirmando es que la casa de Israel, los israelitas, no los judíos, de acuerdo a la Biblia, fueron llevados cautivos por el gran imperio asirio. Fueron llevados y ubicados entre el Mar Negro y el Mar Caspio en el Valle del Cáucaso. Esta es la primer deportación de israelitas. Y al mismo tiempo que Israel llegaba a Asiria, en el mismo lapso de tiempo se daba otra migración de los celtas o sajones, que como ya lo mencioné, emigraron hacia Europa occidental. Estos eran las gentes multitribales que los romanos se enfrentaron en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que eran la misma gente de Israel. Son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que estos celtas, estos sajones, estos escitas, cimerios, vikingos escandinavos, daneses, bárbaros, sacae, etc., son las 10 tribus perdidas de Israel. Es la casa de Israel, es la casa de Efraín. No son judíos, son israelitas, compuesta de varias tribus. Para que usted pueda conocer las causas y la historia de la deportación a Siria, le recomiendo ver el video que ya realizamos con este tema, Israel en Asiria. En la descripción de este video dejo el enlace. ¿Cuál es el origen de las razas caucasias? Como el mismo nombre lo indica,
que mucha de esta gente llegó hasta Europa a través de los montes Caucáseos, región del este de Europa, justo al norte de Asiria y Palestina. Los historiadores siguen debatiendo si estas tribus se originaron en el norte de Europa y se expandieron al sur hasta la región caucásia, o por el contrario, se originaron en Mesopotamia y luego se expandieron al norte por la región caucásia hasta Europa. Pero la Enciclopedia Británica, mientras no profesa una opinión final a esto, revela lo siguiente: se ha observado que en realidad una cantidad enorme de naciones difícilmente podrían emigrar por la península escandinava. O sea, es difícil que una gran cantidad de personas vinieron desde Groenlandia o Noruega o del mar hasta Europa, pero lo más lógico pensar es que la gente que llegó a Europa realmente llegó desde Mesopotamia. La misma fuente también señala que aquellas tribus hablaron un lenguaje similar al antiguo iraní, un dialecto mesopotámico antiguo. Esto no fue por accidente, dado que los israelitas descienden de Abraham, quien fuera originario de Caldea en Mesopotamia. De cualquier forma, suena obvio que esas personas apenas descubiertas se originan en Mesopotamia al mismo tiempo y en el mismo lugar que las 10 tribus de Israel se perdieron y desaparecieron para la historia. El antiguo pueblo elegido por Dios desapareció bajo el nombre de Israel a comienzos del siglo VII a.C. e inmediatamente aparecen en la misma región bajo otros nombres mediante los cuales juegan un papel importante para la temprana historia de Asia Menor y del este de Europa. Muchos libros señalan un área marcada como Iberia o Tierra de Hebreos en la región de los montes Caucáseos entre el mar Caspio y el mar Negro, al norte más allá del Éufrates. La palabra hebreo significa descendiente de Eber, el nieto de Noé. Inclusive, hasta estos días, España es conocida como la península ibérica e Irlanda por una leve variación Ibernia, ambas mostrando un origen hebreo en la antigüedad. Y los celtas, asimismo, no se llamaban como celtas, ellos asimismo se llamaban como Iberi o Iberi, hebreos. El rabino Yair Davididi dice que los nombres que llevan el elemento over, iber, aber, iber, derivan todos de la palabra raíz iber y está asociado con la cultura celta y está asociado de la palabra hebrea ibri, que significa hebreo. El término hiperbóreo y el nombre avaris en la mitología griega sobre los pueblos célticos y escitas del norte también se derivan de la misma fuente, hebreos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los celtas eran los israelitas, pero con un nombre nuevo. Todos los pueblos celtas eran de origen israelita cimerio, y las leyendas celtas en Irlanda, Escocia y Gales así lo confirman. El antiguo pueblo de Israel eran personas tan reales como usted y como yo, aunque muchos estudiosos de la Biblia piensan que son simbólicos o espirituales, cuya finalidad es únicamente dar una referencia, una enseñanza bíblica para la vida del creyente. Hasta cierto punto eso está bien, pero no debemos olvidar que los israelitas eran personas físicas, que a pesar de su gran apostasía Dios no los exterminó, fueron desechados de la tierra de Canaán por su pecado y viven el día de hoy entre las naciones. Formaron naciones, no se mezclaron entre las naciones, es muy diferente. Y que el hecho de ser cristianos no nos convierte en hebreos, no nos convierte en hijos de Abraham, según la carne, según la sangre. El hecho de ser creyentes en Cristo Jesús no nos hace descendientes de Abraham según la carne. Y algo muy importante es que nuestra salvación no depende de ser descendientes de Israel. La salvación no se obtiene por ser descendiente de las tribus de Israel. La iglesia no es salva por ser la tribu de Efraín. Eso no es lo que la Biblia enseña.
La Biblia predica y enseña que la salvación se obtiene por fe, por gracia y la obra redentora del Cordero de Dios, Cristo Jesús, en la cruz, por lo que la salvación no se obtiene por ser descendientes de las tribus perdidas de la casa de Israel.